Túnez, marzo de 1943. El Obergefreiter Hans Weber se agacha en su trinchera, escuchando la oscuridad absoluta del desierto. Entonces los ve, 4 siluetas moviéndose como sombras, imposiblemente silenciosas. Son pequeños, mucho más pequeños que las tropas británicas. Uno pasa a 10 metros de su posición. Weber no puede moverse, paralizado por el terror. Estos hombres saben que está ahí y han decidido que todavía no vale la pena matarlo. Las siluetas desaparecen. 5 minutos después comienzan los gritos. Weber aprende 3 cosas esa noche. El cabo Dietrich está muerto, su garganta cortada sin un sonido. Los pequeños soldados se llaman gurkas y vienen de montañas donde la nieve nunca se derrite. Y la guerra acaba de volverse muy diferente. 6 meses antes, los oficiales de inteligencia alemanes habían calificado a las divisiones indias como tropas coloniales inferiores con problemas de moral y educación limitada. El mayor Friedrich Müller había asentido en 1911. Acuerdo. Hombres pequeños de montañas asiáticas no podían igualar a la infantería alemana. El primer encuentro en combate ocurrió en diciembre de 1941, cerca de Sidi Barrani. Una compañía alemana atacó lo que parecía una posición ligeramente defendida por el segundo batallón 7 Rifles Gurkha. El teniente Klaus Zimmermann dirigió el asalto. Su informe posterior fue revelador. Soldados de 160 centímetros que luchaban con ferocidad sin precedentes, que no se retiraban ni se rendían. Un Gurkha herido con ambas piernas destrozadas continuó disparando hasta morir. Les costó 43 bajas desalojar a 78 defensores. La conclusión de Zimmermann: estos no son tropas coloniales, pero fueron los combates nocturnos los que verdaderamente aterrorizaron a los alemanes. Los Gurkhas se movían en la oscuridad como otros hombres a la luz del día, portando su arma legendaria, el kukri, una hoja curva de 45 centímetros que podía decapitar de un solo golpe. Los centinelas alemanes aparecían muertos al amanecer, gargantas cortadas tan silenciosamente que nadie oía nada. El Gefreiter Anton Richter escribió en julio de 1942, «Los llamamos los hombrecitos de las montañas. No son más altos que niños, pero luchan como demonios. Encontramos 4 hombres con las gargantas cortadas. Nadie oyó nada. Los británicos los envían para asustarnos, y está funcionando». Para octubre de 1942, la inteligencia alemana había revisado completamente su evaluación. Un informe recomendaba tratar las posiciones gurkas con la misma cautela que las divisiones de guardias británicos o paracaidistas alemanes. La Wehrmacht no comparaba casualmente tropas coloniales con sus propias fuerzas de élite. El respeto nació de batallas como Ruweisat Ridge, donde los gurkas lucharon hasta el último hombre sin rendirse. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados alemanes temían el servicio nocturno contra divisiones indias. La oscuridad se convirtió en terror. Cada sombra podía contener un hombre pequeño con un kukri. El respeto era mutuo, aunque los alemanes lo descubrieron de manera inesperada. Cuando cayó Túnez en mayo de 1943, miles de soldados alemanes se convirtieron en prisioneros de guerra custodiados por unidades indias, incluidos gurkas. Los prisioneros alemanes, esperando trato duro, se sorprendieron al encontrar guardias profesionales y respetuosos. Un sargento alemán llamado Otto Becker, capturado cerca de Enfidaville, describió después su primer encuentro con guardias gurkas. Había estado aterrorizado, recordando las historias de incursiones nocturnas y hojas kukri. Pero los gurkas trataron a los prisioneros correctamente, incluso compartiendo sus raciones cuando los suministros escaseaban. Becker preguntó a uno de ellos por qué habían luchado tan ferozmente. El gurka sonrió. «Ustedes son soldados valientes. Respetamos a los soldados valientes. La lucha terminó. Ahora somos solo hombres». Esta distinción entre el guerrero en combate y el hombre en paz era fundamental para la cultura gurka, y los soldados alemanes, criados en una tradición militar que también valoraba virtudes guerreras, comenzaron a comprenderla. La guerra se trasladó a Italia en septiembre de 1943. Los gurkas, procedentes de montañas más altas que los Apeninos, estaban en su elemento. En Montecassino, en 1944, avanzaron cuesta arriba bajo fuego alemán incesante. El Gefreiter Ludwig Hartmann
observó conmocionado. No se detienen. Los matas y siguen viniendo. Su líder de escuadra, veterano del norte de África, respondió sin levantar la vista. Gurkhas. Solo sigue disparando. Para finales de 1944, un documento alemán describió a los batallones gurkhas como equivalentes a las tropas de montaña alemanas, los Gebirgsjäger, considerados entre los mejores soldados de la Wehrmacht. Colocar a tropas coloniales de Nepal en la misma categoría representaba una reversión total de las suposiciones iniciales. Hans Weber escribió a su hermano en diciembre de 1944. Nos dijeron que estos eran soldados inferiores que se quebrarían fácilmente. Cada palabra fue una mentira. He luchado contra los gurkhas durante 2 años. Son los mejores soldados que jamás he enfrentado. Están hechos de hierro. No conocen el miedo. Los respeto más de lo que puedo decir. Más de 250.000 gurkhas sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, sufriendo 32.000 bajas. Ganaron 10 Cruces Victoria, el mayor número relativo a tamaño de cualquier fuerza de la Commonwealth. En los años posteriores a la guerra, los veteranos alemanes escribieron con respeto que bordeaba la reverencia. El Oberleutnant Heinrich Brandt escribió en 1962: «Nos enseñaron que éramos la raza superior. Luego conocimos a los gurkhas y aprendimos que el coraje y el espíritu guerrero no tienen nada que ver con raza o nacionalidad. Tienen que ver con cultura, entrenamiento, tradición. Los gurkhas los tenían en abundancia. Eran simplemente soldados soberbios». Hans Weber, en una entrevista de 1978, recordó: «Los gurkhas eran los mejores soldados que jamás enfrenté. Pequeños hombres de montañas que yo nunca había oído mencionar, luchando por un imperio que no era suyo. Cuando los veía venir, sabía que la lucha sería dura. Y de noche, eran dueños del campo de batalla. Nosotros solo intentábamos sobrevivir hasta el amanecer». Cuando le preguntaron si los odiaba, Weber negó con la cabeza. «No, los respeto. Hacían su deber como yo hacía el mío, solo que eran mucho mejores de lo que esperábamos». Este respeto, ganado a través de años de combate brutal, se convirtió en el legado duradero de los encuentros entre alemanes y gurkhas. Los alemanes habían comenzado la guerra con suposiciones sobre superioridad racial. Los gurkhas, a través de sus acciones batalla tras batalla, destrozaron completamente esas suposiciones. No mediante propaganda o ideología, sino del modo más simple e innegable posible, demostrándolo en combate. Los pequeños hombres de las montañas se convirtieron en gigantes ante los ojos de los soldados alemanes que los enfrentaron, no por tamaño o fuerza, sino por un espíritu guerrero que trascendía nacionalidad, raza o imperio.